Estimados estudiantes de Contaduría Pública, espero que les haya ido muy bien con esa lectura sobre la miopía en el marketing. Algo fundamental de lo que hablábamos con la profesora Camila cuando preparábamos este tema es que como contadores públicos ustedes van a estar siempre sentados cerca de la alta dirección, de los inversionistas, de quienes toman decisiones grandes en las empresas y en los estados. Y en ocasiones van a ser ustedes los llamados a ser representantes legales o directores en estas organizaciones, directoras también. La idea de comenzar con la miopía del marketing es primero entender qué es el marketing. Una palabra que todos creíamos que era simplemente ventas, ventas, ventas. Y detrás del marketing está todo este fenómeno de la gerencia estratégica, de la planeación estratégica, porque aquí Teodoro Levitt nos mostró precisamente que no es vender, 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 es entender la psicología del consumidor, de un grupo específico, de un nicho, del entorno, y no creer que como soy exitoso como empresa voy a seguir siendo exitoso en todo momento. Al entender ese nicho es desarrollar productos y servicios que logren satisfacer necesidades de ese nicho y posicionar en la mente del consumidor la marca de mi empresa, producto, servicio, proyecto, para que puedan satisfacer esa necesidad que identifiqué con mi producto o servicio y generar unos indicadores de desarrollo financiero exitosos para la organización. En esa medida, entonces, al leer un texto de hace 60 años, vamos aclarando cosas. Aquí tenemos un texto de hace 300, 400 años. Tenemos al señor Adam Smith con la investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Un texto de hace 400 años que todavía es vigente, lo llaman el padre del capitalismo, todavía es vigente para eh, la economía mundial. Y estábamos hablando de economía mundial y precisamente entonces esta semana nos vamos a centrar en torno al señor Michael Porter con el tema de la ventaja competitiva. Vamos a leer un artículo esta semana que nos va a dar una comprensión mayor y una pertinencia. Vamos a avanzar unos 20 o 30 años del señor Teodoro Levitt y de esa teoría sobre el marketing y esa miopía que detecta él y que realmente uno puede verla reflejada en nuestro entorno con Coltejer, Fabricato, con muchas de las organizaciones de textiles que daban vida a la industria en Antioquia y que hoy en día ya no están. Perdimos competitividad y muchas de ellas no se alcanzaron a dar cuenta y no supieron cerrar sus oficinas a tiempo, entraron en unas quiebras donde hay empleados todavía reclamando y demandando a empresas, no menciono el nombre porque hay una de ellas, Coltejer es una de ellas, Protégicóndor, Gamo, una cantidad de empresas de Colombia que desaparecieron de Antioquia. Y esa es la evolución. O sea, esto es un ecosistema, la economía es un ecosistema y hay que entender desde lo más profundo el lenguaje administrativo, porque como contadores públicos vamos a estar en relación con los gerentes, con las personas que toman decisiones y con los inversionistas. Entonces vamos a entender esas 5 fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia en los mercados. La, el abordaje de este texto entonces tiene que ver con entender que se dan rivalidades y los mercados son océanos rojos en su mayoría. Océanos rojos quiere decir un término de alta competencia, donde hay diferentes oferentes de productos o servicios que compiten con lo que yo estoy ofreciéndole a ese público. Y cada uno se queda con una torta, con una parte de la torta del mercado, con una proporción de ese mercado y las empresas tratan de ganar esa proporción. Los que venden agua, los que venden celulares, los que venden café, los que venden cualquier cosa. En esa medida, entonces, hay siempre una amenaza de nuevos entrantes en esos mercados. Existe también, eh, además de esa amenaza de nuevos entrantes que está restringida a veces por el capital de acuerdo por la localización, por las relaciones, pero también existen dos fuerzas que tienen que ver con
el poder de negociación que tienen los compradores, si están agrupados o no, si hay una estructura de consumidores y de compradores, porque son tanto consumidores como compradores que pueden tener fuerza sobre mi, mi producto. Y el poder de negociación de mis proveedores. Hay empresas que dependen de un solo proveedor y ese proveedor puede subir el precio hasta cierto punto por encima de su coste y beneficio, puede subirlo y me quiebra, ¿cierto? O quiebra un sector, quiebra toda una industria, el sector petrolero, el sector de las arepas con el maíz. Mire, Colombia en este momento está importando el 90% del maíz aproximadamente de consumo humano y de consumo animal casi que el 70% del maíz. Esa guerra de Ucrania y Rusia nos pone en este momento en jaque porque el 42 a 48% de los fertilizantes y de los eh, remedios para que las maticas no les den hongos, bacterias y virus vienen de allá, de Rusia y de Ucrania, de los dos que están peleando. Y con ese problema del Mar Negro, ese tratado que se está cerrando y ese bombardeo hace 5 días a un buque ruso y la tensión que se vive ayer Turquía, cuando Turquía, Erdogan dice, venga, negocien pasito porque es que esto ya se está saliendo de las manos y Turquía se está viendo afectada por la pérdida de comercio y el resto del mundo va a empezar a elevar precios en cuanto a harina de trigo, maíz y una cantidad de productos que ustedes tienen, señores Ucrania y Rusia. Entonces, pues hay los proveedores que manejen esos productos tienen un poder de negociación porque van a elevar los productos para muchas empresas. En fin, amenaza de productos o servicios sustitutos. Otra cosa que en muchas ocasiones uno no entiende, pero está aquí como una fuerza y una amenaza en el mercado. Cuando en Medellín, en la década del 90, el 95% de las familias desayunaban con arepa, se dieron cuenta que para la década del 2010 comenzó una participación, sobre todo en Itagüí, por unos empresarios caleños de consumo de pan y bajó el consumo de arepa a un 82-83%, porque ya la gente desayunaba con pan, así fuese más caro, 3 o 4 veces más caro, porque el pan era muy caro aquí en Medellín. En este momento ya se dan cuenta que hay una panadería en cada barrio que dice 24 horas y mucha gente está desayunando con pan, con harina de trigo, no con harina de maíz. La gente que consume arepas sigue siendo mayoría en Medellín, pero ya es una mayoría que está alrededor del 56 a 60%. Y esto afecta, este producto sustituto afecta a las personas, las granolas, las dietas, una cantidad de factores que hacen que en estos mercados se dé una competitividad, una rivalidad diferente. Entonces, con la profesora Camila, pues consideramos que el siguiente artículo para seguir adquiriendo esa capacidad de pensamiento, un profesional de universidad pública, del ITM, en contaduría pública, que tiene un enfoque hacia la contabilidad de gestión, tiene que desarrollar este lenguaje de la gerencia. Y en esta medida entonces viene el segundo artículo que vamos a leer. Vamos a leer a Michael Porter y vamos a entender también quién es Michael Porter. Michael Porter es profesor de Harvard que desde 1985 viene desarrollando literatura alrededor de la ventaja competitiva y la ventaja competitiva para crear valor en las empresas, pero no solamente en las empresas, también él habla de la estrategia competitiva y de los países, de las naciones, porque Michael Porter retoma a Adam Smith y lo que hace es decir, venga, las naciones también tienen que ser un diamante competitivo y ese diamante competitivo, por ejemplo, Colombia en 1900, cuando en la apertura económica 1991 contrató estos estudios en el 93 la empresa Monitor, que es la empresa del señor Michael Porter, vino a hacer su estudio. Aquí hay un artículo de 1994, 28 de febrero de 1994 de la revista Semana, donde hacen una referencia al informe Monitor y nos dicen en dónde somos competitivos y en dónde no somos competitivos. Y ustedes pueden mirar que ese informe está en la Cámara de Comercio también.
Ese informe Monitor está en la Cámara de Comercio. Si ustedes buscan acá, bajan el informe Monitor completo para que sepa qué le dijeron a Colombia hace 30 años, en qué realmente somos competitivos y en qué no, de qué sectores nos tendríamos que alejar, porque no podríamos ser competitivos. ¿Y por qué nos dejaron el sector del agro, las flores, el turismo? ¿Y por qué en eso somos fuertes? En los servicios somos potencia en la capacidad de servicios informáticos de TICS, pero esa potencia no se ha dinamizado, no se ha hecho cinética esa energía, esa potencia que tenemos ahí, porque no hemos entendido como nación y como estrategia orientar los programas académicos hacia allá. En fin, también hemos tenido una serie de factores internos de conflictos que nos han llevado a estar en la problemática en la que estamos. Pero Medellín ha sido una de las ciudades que con esta iniciativa de 2008, donde forjó ya unos documentos de acuerdo del Consejo de Medellín y de la Alcaldía, junto con la Cámara de Comercio, se enfoca hacia el desarrollo de los clústeres. Y ese desarrollo de los clústeres es fundamental para tener una competitividad de ciudad. Allí están entonces energía sostenible, están moda y fabricación avanzada, está salud, servicios médicos y odontológicos, Medellín Health City, hábitat sostenible, construcción, el clúster de la construcción, turismo de negocios, el clúster de atraer eventos para que esos visitantes de eventos le den divulgación y que la ciudad adquiera mayor visibilidad y que se consuman productos de servicios como alimentación, hotelería y servicios de diferente gama para los turistas, negocios digitales, el sector TIC, Ruta N y todas las universidades que estamos formando profesionales, tecnólogos en el área de desarrollo de software, en el área de código, en toda esta programación. Y el clúster de café Medellín, Antioquia, pues por aquí tenía un café sabrosísimo, pero bueno, no le voy a hacer propaganda. Es un amigo docente de aquí del ITM que su familia en Jardín produce un café delicioso. Entonces, pero no le voy a hacer propaganda, no le voy a hacer propaganda, profesor. Bueno, no, mentiras. Bueno, entonces con la profesora Camila hemos creído que este discurso va evolucionando entonces desde la miopía del marketing y pasemos entonces a la ventaja competitiva o a los conceptos de las 5 fuerzas que definen esas estrategias y esa ventaja competitiva. Cómo las naciones y cómo las organizaciones que se parecen a naciones tienen que pensar en esos factores, en esos 5 factores que le dan forma a los mercados, que le dan tensión a los mercados y que tenemos que visibilizar y que en nuestro lenguaje como contadores públicos, como contadoras públicas, tenemos que incorporar para poder acercarnos y que nuestras notas en los estados financieros no solamente sea la firma, sino que sea una interpretación holística de lo que está sucediendo en la empresa en consonancia con lo que sucede en los sectores, que podamos ayudar a las empresas colombianas a tomar mejores decisiones para que incrementemos nuestra calidad de vida, porque somos contadores que conocemos no solamente la realidad de las cuentas y del registro del hecho económico, sino que conocemos sobre la gerencia estratégica, sobre hacia dónde orientar o ayudar a orientar las organizaciones para gerenciarlas y que desarrollen ventajas competitivas y puedan ganar mejores ingresos frente a otras organizaciones. Entonces, se leen este artículo bien y la profesora Camila les va a explicar de qué se trata la actividad de esta semana número 4. Completo, se leen completo el artículo. Es una versión de una joya de Harvard Business Review.